Hagamos una oración, hermanos, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Queridos amigos, hemos hecho algunas aclaraciones sobre lo que significa la palabra crítico. No significa simplemente la persona que presenta objeciones. Un conocimiento crítico es un conocimiento que quiere ser responsable en cuanto a su propia construcción. Es decir, un conocimiento que tematiza cómo se adquiere el mismo conocimiento. También nos hemos dado cuenta, y en las respuestas de ustedes estuvo hoy, que una vez que se ha hecho la pregunta básica, ¿cuál es la relación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe? Una vez que se ha hecho esa pregunta, ya no se puede deshacer esa pregunta. Es una pregunta que tenemos que afrontar. Pero esa pregunta también nos lleva a otra pregunta, y es, ¿qué podemos saber en realidad sobre Jesucristo a partir de las confesiones de fe? Porque lo que tenemos son claramente confesiones de fe. ¿Qué podemos saber sobre Cristo? Para abordar esta pregunta, necesitamos una introducción que es la que vamos a brindar ahora. Esta es una introducción sobre el lenguaje bíblico. Podríamos llamarlo la estructura del lenguaje bíblico. De eso es de lo que vamos a hablar. ¿Cuál es la estructura básica del lenguaje bíblico y por qué esto repercute, óigame bien, no solo en la cristología, esto repercute en toda la teología, porque usted sabe muy bien que toda la teología tiene como punto de partida la Sagrada Escritura, eso es lo propio. Entonces necesitamos hablar de la estructura del lenguaje bíblico. Lo primero que hay que decir al respecto es que en nuestra época se da una especie de sobrevaloración del lenguaje científico. El lenguaje científico se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por una búsqueda de objetividad. Lo propio del lenguaje científico, podríamos decir el ideal, la meta, a la que se quiere tender en la ciencia, es la perfecta objetividad. ¿Qué quiere decir esta palabra? Lenguaje objetivo. La objetividad es el lenguaje que mira básicamente hacia el objeto. El objeto. Si todos estamos viendo un determinado objeto, se supone que podemos estar de acuerdo en ese objeto. Lo contrario de la objetividad será la subjetividad. Así como objetividad viene de objeto, pues la subjetividad viene de sujeto. Entonces, un lenguaje lo llamamos subjetivo. Vamos a escribir aquí la palabra subjetividad. Un lenguaje lo llamamos subjetivo cuando su valor de verdad depende exclusivamente del sujeto. Entonces, idealmente, quiero destacar ese adverbio, idealmente, el lenguaje científico es objetivo. Es decir, no depende para nada del sujeto. Idealmente, dentro del mismo esquema, el lenguaje subjetivo no depende para nada del objeto. Esto quiere decir que hay un tipo de verdad que es objetiva y hay un tipo de verdad que es subjetiva. La verdad pública solamente puede ser la verdad objetiva. Aunque inmediatamente vamos a empezar a hacer correcciones a esas frases. Entonces, por ejemplo, al nivel del mar y a la presión de una atmósfera, el agua natural o el agua pura hierve a 100 grados centígrados. Es el ejemplo consabido. Esa es una verdad objetiva. Características de la verdad objetiva. Puede ser controlada, puede ser repetida, puede ser predicha.
Estas son tres características que fascinan del conocimiento científico. El conocimiento científico es controlado, es repetible y es predicho, se puede predecir. Es decir, yo puedo tomar agua y con la sola garantía de que es agua pura, sin gran cantidad de impurezas, digamos, agua pura, con un buen nivel de pureza, la pongo a una presión de una atmósfera, que es la presión típica al nivel del mar, empiezo a calentar y yo puedo predecir, cuando lleguemos a los 100 grados centígrados, cuando el agua esté a 100 grados centígrados, va a ebullir. Va a producirse lo que en ciencia se llama un cambio de fase y entonces va a volverse vapor. Es controlable, es predecible, es repetible. Por favor, esas tres características tenerlas en cuenta porque son las notas, podríamos decir, yo hablo así, las notas de orgullo del conocimiento científico. Es conocimiento, aquí lo escribimos, controlable. ¿Qué quiere decir controlable? Controlable quiere decir que yo puedo describir las condiciones y se puede hacer. Es decir, yo puedo tener la certeza de que ningún elemento extraño está interviniendo ahí. Ningún elemento extraño. Es controlable. ¿Qué más dijimos? ¿Es qué? Predecible. Es predecible y es repetible. ¿Y cuáles son las características? ¿A qué nos lleva que el conocimiento sea controlable, predecible y repetible? Esto significa que es un conocimiento público. Este es conocimiento público. Eso es lo que vale en público. Quiere decir que nadie puede oponerse a ese conocimiento. Es conocimiento que tiene autoridad pública. Entonces, tú puedes ser una persona musulmana, atea, masona, tú puedes ser anglicano, católico, budista. Tu creencia particular, tu deseo particular, tus características particulares, tu historia particular, no cambia la objetividad. Tú puedes ser un musulmán devoto, haces tus 7 oraciones al día, haces el ramadán, de una manera perfecta y devota, el agua hierve a 100 grados. Tú puedes ser un ateo consumado, el agua hierve a 100 grados. Es controlable, es predecible, es repetible. Entonces, se ha convertido en nuestra época, el conocimiento científico se ha convertido en el conocimiento que tiene autoridad pública, porque precisamente parece ser un conocimiento que está por encima de toda subjetividad. Entonces, mi historia es una historia de violencia, porque mi padre fue asesinado delante de mis ojos cuando yo tenía 9 años. Otro dice, mi historia es una historia de amor y armonía en mi casa. No importa tu historia particular, el agua hierve a 100 grados. Entonces, el conocimiento objetivo, el conocimiento propio de la ciencia, es el conocimiento público por excelencia en nuestro tiempo. Esta grandeza del conocimiento científico y esta autoridad, ojo la palabra que utilizamos, esta autoridad del conocimiento científico es la que hace que se desprecie cualquier otro tipo de conocimiento. Entonces, si una persona, aquí vamos a poner la palabra autoridad, ¿cierto? Que es tan importante. Eso quiere decir que si una persona dice, pero es que la Biblia, mira, por favor, la Biblia no es conocimiento objetivo, la Biblia pertenece a tu mundo interior, tú tienes tus creencias, el budista tiene las suyas, el ateo tiene su manera de pensar, así que no pretendas. Entonces, el único conocimiento que tiene autoridad es el conocimiento científico, es el lenguaje objetivo. Bueno, hablemos un poco del lenguaje subjetivo. ¿El lenguaje subjetivo tiene importancia o no tiene importancia? Pensemos en la sociedad actual, no pensemos en nuestras convicciones personales. En la sociedad actual, al lenguaje subjetivo sí se le ve importancia. Claro que tiene importancia. ¿Cuál es la importancia que tiene? El lenguaje subjetivo es el lenguaje que describe la situación del sujeto. Describe sus gustos,
describe sus deseos, describe sus sueños, sus preguntas, sus miedos. Todo eso es parte de la subjetividad. O sea que, atención, yo no estoy hablando aquí de lo que yo pienso, ¿cierto? Estoy hablando de lo que sucede en la sociedad hoy. En la sociedad hoy, ¿tiene importancia el lenguaje subjetivo? Sí, claro. Pero ¿tiene importancia de qué manera? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Tiene importancia de qué manera? Tiene importancia básicamente como una descripción. Es una descripción del sujeto. Es información sobre el sujeto. Ese dato es muy interesante. Es información sobre el sujeto. ¿Por qué cree usted que yo destaco que es importante la información sobre el sujeto? Porque resulta que si yo descubro que el 90% de los muchachos que tienen entre 17 y 20 años desean hacerse un tatuaje, quiere decir que tengo un negocio inmenso. Este es el momento de abrir una tienda de tatuajes, o de abrir un local donde se hacen tatuajes. Si el 90% de los muchachos de la población entre 17 y 20 años quiere hacerse un tatuaje, entonces quiere decir que este es el momento de hacer tatuajes. O sea que la información sobre el sujeto es una información importante. Si yo descubro, por ejemplo, que las tendencias pro-gay eran hacia el 12% hace unos 10 años y están en más del 40% en este momento, yo me doy cuenta que está surgiendo una oportunidad comunicativa. Entonces quiere decir que yo puedo sacar un periódico, por ejemplo, puedo abrir un portal que se llame El Amor Venció. Y empiezo por contar cómo se ha ido aprobando el amor gay en todas partes. Empiezo a contar eso. Y estoy seguro que voy a tener un buen número de visitas, voy a tener un mercado creciente, voy a tener una buena respuesta, eso es lo que yo voy a tener. Entonces, así por ejemplo, hace poco fue hace meses, leí la historia de una señora. No tenía realmente muchas posibilidades económicas, tenía muchas limitaciones económicas, estaba en un mal momento financiero, pero ella se dio cuenta de esta tendencia, la tendencia gay que iba aumentando en los Estados Unidos. Y entonces ella, alguna vez, una amiga le dijo, figúrate que 2 amigas que son lesbianas se van a casar. Y nadie quiere hacerse cargo de la recepción porque no saben cómo se hace una recepción para el matrimonio de 2 mujeres, cómo se hace esa recepción. Y esta mujer, que era muy creativa y que además estaba en una estrecha situación económica, dijo, no, pues a mí sí se me ocurren ideas. Y entonces empezó a hacer arreglos, y cómo sería la música, y cómo sería todo, y cómo sería el pastel. Hizo todos los arreglos, y resulta que la boda, desde el punto de vista de la recepción, fue un éxito total. Y de ahí le salieron otros contratos, de manera que esta señora gana miles y miles y miles de dólares cada mes haciendo bodas gay, tanto de parejas hombres como de parejas mujeres. Entonces, el lenguaje subjetivo es muy importante. Óigame, muy importante. ¿Por qué? Porque es información sobre el sujeto. Y en el momento en el que hay información sobre el sujeto, entonces hay posibilidades de publicidad, hay publicidades de mercado, hay publicidades de política. Hoy ningún político sale a hablar en la plaza pública a partir de sus ideas. ¡Ay, esos políticos se acabaron! No sé si existen en tu país, pero en este país se acabaron los políticos. Los políticos no piensan en sus ideas. Los políticos, ¿qué hacen? Empiezan a husmear. A ver, ¿qué es lo que la gente quiere oír? Se apoyan en las encuestas, buscan información sobre el sujeto. Buscan información sobre el sujeto. Entonces, hoy ¿qué le preocupa a la gente? ¿Cuál es la preocupación número 1 de la gente? Dicen que en Bogotá la preocupación número 1 es la seguridad. Eso dicen algunos estudios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a ser el candidato, mi primera palabra, mi palabra más fuerte, no puede ser, mire, yo quiero convertir a Bogotá nuevamente en la Atenas suramericana. Que este sea un polo de cultura para el continente. La mayor parte de la gente me oirá y dirá, polo de cultura. Pues les robarán la cultura y les robarán el polo, porque con esta inseguridad no hay nada que se pueda hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el político
El político lo primero que hace es buscar información sobre los sujetos. Se acabó el político líder. El político líder se acabó. Usted sabe lo que significa la palabra líder, ¿no? Viene del inglés. To lead es guiar, ir delante. Entonces el político líder se acabó. Lo que tenemos ahora, el modelo que tenemos ahora es el político follower. Pues es el político que tenemos ahora, no es el líder, es el follower. ¿Por qué? Porque está siguiendo, ¿cierto? Está following the crowd, está siguiendo la multitud, está siguiendo lo que la multitud le dice. La multitud le dice, mira, queremos que hables de esto. Y él sale allá y habla sobre eso. O sea que el político es únicamente el ropaje solemne de lo que la gente ya piensa. Entonces nos damos cuenta que el lenguaje subjetivo sí es importante, pero es importante de una manera distinta al lenguaje objetivo. Entonces, ¿qué diremos del lenguaje subjetivo? Tenemos que ir escribiendo cosas sobre el lenguaje subjetivo. Lo primero que nos damos cuenta es que el lenguaje subjetivo no es controlable. En principio no es controlable, porque yo tengo que oír lo que tú me dices. Por ejemplo, tú me dices, yo quiero más libertad de acción para los transexuales. Yo quiero que el transexual pueda en todos los espacios desempeñarse, desenvolverse, prosperar con más libertad. Eso es lo que tú quieres. Entonces yo no puedo empezar por controlarte. Yo no puedo controlarte. Yo tengo simplemente que acoger la información. Entonces, en el lenguaje subjetivo tenemos que poner aquí ¿qué? Información. Es información sobre el sujeto. Y esa información sobre el sujeto, ¿por qué es importante en el mundo de hoy? Ay, hermano, porque ahí está el futuro ¿de qué? Del mercado, exacto, del marketing, ahí está el futuro de la política, incluso el futuro de la religión. Entonces ya hay religiones que se están rigiendo por esto. ¿Qué es lo que la gente está dispuesta a admitir y qué es lo que no? Así, por ejemplo, ya por lo pronto que yo sepa, en Suecia y en Dinamarca, ya rápidamente ya van dando los pasos. No, la gente definitivamente quiere esto, entonces se hace así. La primera gran, yo la llamaría traición, pero es una palabra un poco fuerte. El primer cambio, el primer timonazo fuerte, en términos de moral, guiados por la opinión pública, lo dieron los anglicanos a comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX, por allá en 1920 y pico, los anglicanos se dieron cuenta que la gente quería tener libertad en el uso de los anticonceptivos. La gente quiere utilizar anticonceptivos y la gente no quiere hacerse problemas de conciencia sobre eso. Entonces, en una de estas asambleas que tienen los anglicanos, ¿qué hicieron? Ceder a lo que la gente quiere. Entonces, eso es lo que da la subjetividad. La subjetividad da información sobre el sujeto. Esta información sobre el sujeto es otro tipo de verdad. Aquí hay una verdad, que el agua hierve a 100 grados. Esta no es la verdad de que el agua hierve a 100 grados, pero es una verdad parecida. Por ejemplo, una verdad es, la gente hoy no quiere casarse con modelos conservadores en cuanto a la ropa, en cuanto a su ropa. La gente quiere libertad en la expresión de su vestuario. Ese es un hecho. No es que el agua hierve a 100 grados, es un hecho sociológico. Es un hecho que describe de manera estadística las preferencias de una gran cantidad de sujetos. ¿Para qué más sirve la subjetividad? Bueno, la subjetividad tiene que ver con la fantasía. Ay, la fantasía, pero ¿a quién le puede interesar la fantasía? La fantasía en este momento es un negocio de miles de millones de dólares. ¿En serio? ¿Y cómo hace uno dinero con la fantasía? Uno hace dinero con la fantasía trabajando en el mundo del entretenimiento. Entonces, existe una cosa que está creciendo a una velocidad vertiginosa, está creciendo mucho más que los musulmanes, está creciendo mucho más que los católicos, está creciendo mucho más que los evangélicos. Esa realidad que está creciendo en todo el mundo se llama Netflix. Netflix está creciendo en el mundo entero. Está creciendo en todas partes. ¿Y de qué se alimenta Netflix? ¿Se alimenta de que el agua hierve a 100 grados? ¿Se alimenta de que la temperatura de fusión del cobre son 385 grados, suponiendo? Es una temperatura baja, no es tan alta la del cobre. ¿Se basa en eso? No. ¿Se basa en que el material más denso que hay en la Tierra es el cadmio? Me parece que es el cadmio, uno de esos. No.
Eso no es eso lo que produce Netflix. Netflix tiene una pequeña sección de documentales, pero evidentemente la gran porción de Netflix proviene ¿de qué? Proviene de las series, provienen de las famosas temporadas. Entonces a usted lo enganchan en una temporada y usted empieza a bajar las películas y entonces termina el capítulo 4 de la temporada 75. Y apenas está terminando el capítulo 4, le sale un letrerito: próximo capítulo empieza en 10 segundos. En ese momento usted se da cuenta que no ha estudiado para el examen de Cristología. Pero entonces usted dice, no, entre la Cristología y Netflix. ¿Ve? Entonces la subjetividad es importante, sí es importante, es importantísima. Las preferencias que tenga la gente en su entretenimiento son importantísimas. Y si usted es bueno para crear entretenimiento, eso le puede servir. Fíjese cómo hay destrezas que no le sirven en clase, pero le pueden servir para hacer dinero. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta, ¿qué significa cristología crítica? Y usted empieza a hacerme un guión de Netflix y empieza a decirme, bueno, en el principio existía el caos, pero entonces después es importante esto. Y me echa una historia que no me convence ni a mí ni a nadie. Usted pierde la materia. O sea, a usted no le sirve ser demasiado creativo en un lugar como este. Pero si usted trabajara para Netflix, que tal vez puede ser su futuro. Netflix ahora tiene una cantidad de series originales. Entonces, si usted trabajara para Netflix, entonces ahí sí invente cosas, hermano. Lo que no le sirvió en toda su carrera de teología, invente. Y cuanto más truculenta la cosa, mejor. Ahí le salen. Entonces, ¿la subjetividad sirve o no sirve? Sí. La subjetividad sirve. Entonces, ¿sirve para qué? Sirve para la fantasía. Sirve para la fantasía y el entretenimiento. Pero ahorita no podemos responder preguntas. Fantasía y entretenimiento. Para eso sirve la subjetividad. La subjetividad todavía sirve para otra cosa. Suponga que usted está interesado en una persona de una manera romántica, afectiva. Suponga que ese es el caso. Lo cual vale para muy pocas personas en esta clase, pero supongamos que usted tiene esa clase de interés. Entonces usted... Bueno, hay que consolarse pensando que estas grabaciones también las oyen muchas otras personas. Entonces, supóngase que usted está mirando a sus ojos fijamente a esa persona que para usted es su persona especial. Usted siente que ese hombre, que esa mujer es lo máximo para usted. Entonces, usted mira a esa persona y usted le pregunta, ¿de verdad me amas? Le hace esa pregunta, ¿de verdad me amas? Esa persona le va a decir algo a usted. Lo que esa persona le va a decir, usted no lo puede verificar de una manera controlable, predecible o repetible. Usted no puede basarse en que, como todas me han dicho que sí, esta también me dirá que sí. Usted no puede basarse en eso. Usted no puede basarse en que, como todos piensan que yo soy bonita, irresistible y atractiva, este también no, porque resulta que no. Usted no se puede basar en eso. Pero aquí aparece otro elemento de subjetividad, eso que es como la verdad íntima, la verdad en la que la persona da algo de sí misma, la persona dice algo de sí misma. Pero no nos quedemos únicamente con el tema romántico, que es importante y es bello, sino mencionemos otras cosas. Pensemos, por ejemplo, en una ordenación, que también tiene que ver con el amor, es otro tipo de amor, pero es amor también. Usted piense, por ejemplo, en la persona que recibe diaconado, piense en la persona que hace una profesión religiosa. Esa persona está diciendo en público, de tal modo, amo yo a Jesucristo, que mi vida es para Él. Está haciendo una profesión pública. Eso no es controlable, no es predecible, no es repetible. Eso no funciona de esa manera. Es algo que está dentro del sujeto. Entonces, viene aquí una categoría muy interesante que nos va a servir bastante
y es lo que se llama la autorrevelación. El lenguaje subjetivo es importante porque es autorrevelación. Lo que yo quiero destacar en este momento, queridos amigos, es que tanto el lenguaje objetivo como el lenguaje subjetivo son importantes. Ambos son importantes. Y ambos, el mundo actual los toma muy en serio, muy en serio. Usted en su vida personal, usted toma en serio el lenguaje objetivo, claro. Por ejemplo, cuando usted mira las especificaciones del computador que quiere comprar porque el que tenía ya realmente está de cambio, usted se basa en cosas objetivas. Cuando usted va a hacer su participación democrática a través de una votación, usted trata de ser objetivo. Usted trata de ver realmente quién es el candidato qué. O sea, el lenguaje objetivo es importante. El lenguaje subjetivo es importante también, porque es el lenguaje que nos permite tener información sobre el sujeto, y ahí es donde viene todo el tema de mercado y de política y de tendencias y todo eso. Y hoy nadie desprecia eso. De hecho, el gran negocio de las redes sociales es obtener información sobre usted. Eso lo sabe usted perfectamente. Yo creo que todos aquí lo sabemos. A medida que usted va publicando cosas y va publicando cosas, usted está dando información sobre usted, lo cual sirve para que usted le envíen publicidad cada vez más afinada a sus propios gustos. Entonces, por las páginas que usted visita, por los likes que usted da, por las cosas en las que usted manifiesta sus preferencias, se empieza usted a dar cuenta. Yo me acuerdo el día que me llegó la primera publicidad de un servicio que está en Estados Unidos que se llama Verbum. Es una empresa que tiene una gran cantidad de materiales interactivos, multimedia, con hiperlinks, con de todo, para estudio de la Biblia, de los padres de la iglesia y de no sé cuántas cosas. Yo nunca me suscribí a eso. Nunca. Y de pronto empezó a llegarme y todavía me sigue llegando publicidad sobre eso. ¿Qué quiere decir? Que los algoritmos, así se llaman, ¿no? Los algoritmos de las redes sociales se dieron cuenta, este tipo anda consultando cosas de estas, a este le puede interesar, y entonces alguien vendió por unas décimas de centavo de dólar o centésimas de centavo de dólar, vendió mi correo electrónico a una empresa que recoge así millones de correos y empezó a enviar publicidad, y así obtienen ellos información. Entonces, la objetividad es importante, la subjetividad es importante. Es importante el mundo del entretenimiento, es importante la autorrevelación. Usted en su vida personal, usted necesita esto. Usted necesita saber en quién puede creer, usted necesita saber a quién le cuenta un secreto. Usted necesita saber con quién se puede desahogar. En algún momento usted está ahogado, usted necesita desahogarse. Entonces usted necesita esta subjetividad. Bueno, nos damos cuenta que ambos lenguajes son importantes, pero nos damos cuenta que con mucha frecuencia este lenguaje objetivo pretende presentar la subjetividad con una luz muy pobre, es decir, como despreciando la subjetividad. Usted realmente no tiene datos sobre eso. Les cuento un detalle que es interesante, o mejor, una pregunta. ¿Y la Biblia dónde entra aquí? O sea, si esto es lo que valora nuestra sociedad actual, ¿dónde podría entrar la Biblia ahí? Es decir, el conocimiento bíblico, ¿qué es? Obviamente, los de la objetividad, los del cientificismo, nos van a decir que la Biblia es pura subjetividad. De hecho, esa es la teoría de un movimiento social global actual que se llama laicismo. El laicismo es la tendencia a recluir todo lo religioso en la esfera completamente subjetiva y privada. Por favor, escriba esa definición, porque yo ya me lo conozco a usted y se le va a olvidar. Se le va a olvidar, escríbala por favor. El laicismo es una tendencia social global, tendencia social global, que pretende recluir toda experiencia religiosa en el ámbito de lo subjetivo y de lo privado.
de lo subjetivo y de lo privado. Pretende recluir toda experiencia religiosa en el ámbito de lo subjetivo y de lo privado. Entonces, ustedes que son personas observadoras, habrán notado que este cuadro es asimétrico, porque aquí resumíamos todo lo de la objetividad en la palabra conocimiento público. Yo voy a poner aquí la palabra conocimiento, que no la habíamos puesto antes. Voy a poner aquí la palabra conocimiento público. Conocimiento público. Si este es el conocimiento público, ¿este qué tipo de conocimiento es? Este tipo de conocimiento tiene su propio nombre. Este es el conocimiento. Usted no va a adivinar la palabra que voy a poner aquí. Es el conocimiento útil. Entonces, ¿el sujeto tiene su verdad? Sí. Pero la verdad del sujeto es una verdad puramente útil. Es útil ofrecerle nuevas y nuevas películas de Netflix o de Roku o de lo que sea, esos sistemas nuevos de entretenimiento. Es realmente útil ofrecerle para usted eso. Que usted me diga, yo soy testigo de Jehová. Esa es mi convicción. Eso es muy útil para mí, porque entonces ya sé que a usted no le voy a vender la Biblia Reina Valera. Tendré que venderle otro tipo de Biblia, porque a usted no le va a interesar sino su Biblia esa. Entonces, el mundo actual se mueve entre el conocimiento autoritativo, conocimiento con autoridad, y el conocimiento útil. Este es el mundo moderno. Estas son las coordenadas, amigos. Estas son las coordenadas en las que tenemos que preguntarnos, ¿y cómo se puede hacer teología dentro de esas características? ¿Cómo hacer teología en una sociedad que mide el conocimiento o como conocimiento con autoridad si es científico, o conocimiento útil si es subjetivo? Entonces, ¿qué es la Biblia? Pues la Biblia, los de la objetividad lo miran como un conocimiento que tiene que ser subjetivo. Entonces, ¿para qué sirve la Biblia hoy? La Biblia sirve para hacer películas. Para eso sirve la Biblia. Entonces, hagamos una película sobre Noé. Hacemos la película sobre Noé, hombre, son historietas, como se puede hacer una película sobre Ulises. Hagamos una película sobre Noé. A ver qué pasa. Ahí nos entra una plática. Lo que no entre por Noé, que entre por Moisés. Hagamos un estudio sobre San Pablo. Entonces, por ejemplo, History Channel hizo una temporada, toda una temporada sobre San Pablo. Llevaba por subtítulo algo así como el creador del cristianismo. Oiga eso. El creador del cristianismo, como quien dice, el que se inventó realmente el cuento fue San Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la Biblia dentro de este mundo? Lo que no es conocimiento con autoridad es conocimiento ¿qué? Útil. Hagamos la serie sobre San Pablo. No se distraiga. Conocimiento sobre San Pablo. ¿Y para qué sirve hacer la serie sobre San Pablo? Bueno, sirve para entretenimiento. O, por ejemplo, la autorrevelación. ¿Para qué sirve la autorrevelación? Sirve para manejar a las personas. La autorrevelación sirve para manejar a las personas. Entonces manejamos a las personas de esa manera. Mire, por favor, sean inteligentes y sean críticos. Ahí sí es verdad, sean críticos ustedes. ¿Ustedes no se dan cuenta de que en todas las redes sociales ahora nos están poniendo a hacer historias? Unos los llaman historias, otros los llaman momentos. Son cosas que apenas se están despegando, ¿no? No han tenido demasiada popularidad, pero ahí van. Entonces, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp usted puede plantear toda una historia, usted va contando una historia. ¿Por qué eso es importante? Porque esa es su autorrevelación, es su autorrevelación. De hecho, hay muchas personas que en la autorrevelación encuentran una especie de terapia, Muchos de los hilos de este servicio de internet que se conoce como Reddit, R-E-D-D-I-T, Reddit, funcionan así, como una especie de exhibicionismo psicológico. Otro servicio de internet llamado Quora también utiliza el exhibicionismo.
A mí eso me impactó mucho cuando empecé a darme cuenta que eso sucedía. Yo decía, ¿pero por qué esto? Resulta que hay muchas personas que llevan dentro de su vida grandes cargas y tienen la necesidad de contarlas, así como nosotros los católicos nos confesamos y al confesarse uno como que siente un cierto descanso. Pues las personas que no conocen o no tienen la confesión a veces sienten que a través de ese exhibicionismo. Entonces ustedes se encuentran en Quora, un servicio que repito es muy interesante, ustedes se encuentran, ¿qué es la cosa más vergonzosa que te ha sucedido? ¿Cuál es la trampa más asquerosa que has cometido? Cosas así. Y las personas se exhiben. Y eso tiene una utilidad. Y eso da likes. Y eso da tráfico. Y eso da publicidad. Pero la gran pregunta para nosotros, este esquema yo lo quiero mucho, les quiero contar, porque además me ha costado mucho trabajo este esquema. Pero este esquema también tenemos que hacernos una pregunta. ¿Y la Biblia dónde queda ahí? ¿Y la teología dónde queda ahí? Porque es evidente que ya repito, esta es la tercera vez, para los de la objetividad, la Biblia es pura subjetividad y eso y a lo sumo es conocimiento útil. Los que están dentro de la subjetividad, pues tampoco pueden afirmar que haya algo propiamente dentro de la objetividad. Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿A qué queda reducida la Biblia? La Biblia queda reducida a museo y entretenimiento. No puede ser otra cosa dentro de la actual sociedad, a menos que el lenguaje de la Biblia sea otra cosa. Esta es la importancia de descubrir otro tipo de lenguaje. Ese otro tipo de lenguaje es el que nosotros llamamos la intersubjetividad. Es otro tipo de lenguaje. Vamos a aprender entonces, aquí en un espacio reducido. No nos quedó mucho espacio para la Biblia. En este espacio reducido vamos a aprender sobre la intersubjetividad, que es lo propio del lenguaje testimonial. La intersubjetividad tiene que ver exactamente con el testimonio. ¿Cuál es el propósito del lenguaje objetivo? Es llegar a conocimiento que sea, ¿cómo es que dice allá? Controlable, predecible, repetible. Ese es el propósito en el conocimiento objetivo. El propósito en el conocimiento subjetivo es obtener información sobre el sujeto, es entretenimiento, es autorrevelación. ¿Cuál es el propósito? El propósito en el lenguaje intersubjetivo se reduce a una palabra, y esa palabra es testimonio. ¿Qué es testimonio? ¿Qué es el lenguaje testimonial? ¿Y qué tipo de verdad implica el lenguaje testimonial? Porque usted se da cuenta de que el lenguaje objetivo tiene su propia verdad. Tiene su propia verdad. Claro, el lenguaje objetivo. ¿Cuál es la verdad del lenguaje objetivo? La verdad de la ciencia. Ese es el lenguaje objetivo. ¿Cuál es la verdad del lenguaje subjetivo? La verdad del lenguaje subjetivo es la autenticidad. Entonces, usted puede poner aquí como paradigma de objetividad la ciencia. Usted puede poner aquí como paradigma de subjetividad la autenticidad. ¿Qué es lo que usted espera cuando se encuentra con otra persona y cuando esa persona le dice algo sobre sí misma? Usted lo que espera es que la persona sea auténtica, o sea, que no esté diciendo lo que no es. Entonces, la ciencia es el paradigma de la objetividad, la autenticidad es el paradigma de la subjetividad. Hasta ahí vamos. ¿Qué es el testimonio? ¿Qué pretende el testimonio? El testimonio pretende trasladar a partir de palabras una experiencia subjetiva, haciéndola parte de la subjetividad de otra persona. O sea, el testimonio quiere ser un puente entre subjetividades. Eso es lo que pretende ser el testimonio. El testimonio es un puente entre subjetividades que quiere trasladar lo que yo he vivido
a la otra persona. Entonces, el testimonio tiene sus propios recursos. Porque el testimonio, por una parte, está conectado con la objetividad. Y por otra parte, está conectado con la subjetividad. ¿Por qué el testimonio está conectado con la objetividad? Porque si yo le voy a dar testimonio a usted de que esta mañana me encontré con unos marcianos a la puerta de mi habitación, entonces eso no pertenece a los testimonios. ¿Eso pertenece a qué? Eso pertenece aquí, la fantasía, el entretenimiento. Tal vez puede salir una novela simpática con mi historia de los marcianos a la puerta de mi habitación por la mañana. Entonces el testimonio tiene que tener una raíz, tiene que tener un pilar en la objetividad. Solamente si lo que yo cuento tiene una raíz en la objetividad puede ser testimonio. Si no tiene ninguna raíz en la objetividad no es testimonio, es fantasía. No sé si me estoy explicando. Para que el testimonio sea testimonio tiene que tener un pilar en la objetividad. Pero tampoco es la simple repetición de la objetividad. Un informe científico, ¿qué es? La repetición de la objetividad. El testimonio no es la repetición de la objetividad. Mire, esa frase, el día que usted la logre entender completamente, usted va a ser muy feliz. La frase es esa. El testimonio no es la repetición de la objetividad. Escriba esa frase si no la ha escrito. El testimonio no es la repetición de la objetividad. El testimonio no es la repetición de la objetividad. En el lenguaje intersubjetivo, ciertamente hay una base de objetividad, pero la simple repetición de la objetividad no es suficiente como lenguaje intersubjetivo o testimonial, porque el propósito del lenguaje testimonial es reproducir no un contenido, sino una experiencia. Y la experiencia necesariamente, como tú nos decías, la experiencia necesariamente queda impregnada de subjetividad, queda impregnada de lo que ha vivido la persona. Hay un ejemplo muy sencillo que lo he utilizado varias veces y que creo que es útil para comprender todavía mejor esto. Piense usted en el caso del niño que iba en su bus escolar, llega a un cruce de avenidas bastante congestionado y en ese momento un automóvil a alta velocidad pasa la luz roja, no respeta el semáforo. Se choca de lado contra otro automóvil. Por supuesto, los peores accidentes son cuando una persona es embestida de lado. El carro que es embestido se voltea, empiezan a llegar las distintas ambulancias, hay mucha sangre, parece que hay muchos heridos, etc. Eso fue lo que sucedió. La descripción objetiva, como se podría hacer con cámaras de seguridad y como la necesita la oficina de tránsito y como la puede necesitar un juez penal, la descripción objetiva dará cifras precisas. Dirá, estuvieron involucrados 3 automóviles, el automóvil A embistió al automóvil B, entonces el automóvil C no alcanzó a frenar y golpeó a los otros 2. Dará una descripción de esa clase. Dirá el número exacto de heridos, nos dirá cuáles fueron los daños que hubo, nos dirá cuántos muertos hubo, etc. El niño, cuando llega a la casa, describe con su propio lenguaje a la mamá lo que sucedió. Hubo un choque, mamá, dice el niño. Hubo un choque terrible, terrible, terrible. Repite varias veces la palabra terrible. La sola repetición de la palabra ya le hace ver a la mamá la magnitud de lo que el niño ha vivido. Y luego dice el niño, yo creo que hubo como 10 muertos. La verdad es que solo murieron 2 personas. Dice él, y llegaron como 15 ambulancias. No llegaron 15 ambulancias, llegaron 4 ambulancias. Los números no son exactos. El niño no está dando claramente una descripción objetiva.
pero en su manera de describir las cosas sí tiene una base objetiva, porque el accidente sí sucedió. Sí tiene una base objetiva, porque sí hubo muertos. Sí tiene una base objetiva, porque sí hubo ambulancias. Las cifras no son exactas, pero las cifras sí son útiles, porque son cifras que sirven para descubrir no contenidos, sino experiencia, lo que el niño ha vivido. A la mamá, ¿qué le interesa más? ¿Le interesa el reporte de la oficina de tránsito de la ciudad? No. A la mamá le interesa más lo que le haya pasado a su hijo. ¿Cuánto ha afectado a su hijo esa experiencia? Eso que el niño ha vivido. Y de manera que el lenguaje que utiliza el niño y el conocimiento que la mamá tiene de su hijo le lleva a tener a ella una percepción bastante completa de qué es lo que le ha sucedido. Y esa percepción bastante completa es lo que se quiere con un testimonio desde el punto de vista bíblico. Debo hacer una pequeña aclaración aquí. La palabra testimonio hoy se utiliza en distintos ámbitos de conocimiento. La verdad es que en general, en los testimonios de tipo judicial, siempre se prefiere que el testimonio se acerque mucho más a lo objetivo. Aquí estamos hablando del testimonio bíblico. Entonces, el testimonio bíblico tiene un propósito, apoyándose sobre una verdad objetiva, transmitir una experiencia. Esa frase amerita que usted la escriba. Pero sobre todo causa un efecto en la persona. Claro, ese efecto es lo que transmite la experiencia. Entonces, el propósito del testimonio bíblico, entre paréntesis, ejemplo de lenguaje plenamente intersubjetivo, cierra paréntesis, el propósito del testimonio bíblico, abre paréntesis, ejemplo representativo, típico o eminente del lenguaje intersubjetivo, cierra paréntesis, es transmitir la experiencia a partir de un contenido real. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que las cosas sucedieron o no sucedieron? Por supuesto que sucedieron. Lo esencial de lo dicho, por supuesto que ha sucedido. Los datos específicos sobre el número de muertos, sobre el número de ambulancias. Le pregunta a la mamá, ¿y llegó la policía? Yo no vi, mamá. Y claro que sí llegó la policía. Por supuesto que llegó la policía. Pero el niño estaba tan impresionado cuando empezó a salir sangre del carro que había sido embestido. El niño, algo que nunca había visto, él vio que salía sangre y quedó tan absorto en ese espectáculo de esa sangre que no se dio cuenta de nada más de lo que sucedió. Ese es el lenguaje bíblico. Entonces, el lenguaje bíblico no es un lenguaje plenamente objetivo, ni pretende ser plenamente objetivo. El lenguaje bíblico no es ni pretende ser plenamente objetivo, porque su propósito es otro. Su propósito es la transmisión de una experiencia, pero tampoco es lenguaje plenamente subjetivo, porque si fuera lenguaje plenamente subjetivo, sería fantasía o entretenimiento, que es lo que pretende hacer el mundo de hoy con la Biblia. Es muy difícil encontrar un ejemplo distinto de la Biblia en que tenga esto del lenguaje intersubjetivo. Podemos decir que allí donde las personas son importantes para otras personas, el lenguaje intersubjetivo empieza a aparecer. Es decir, que el lenguaje intersubjetivo existe en la sociedad únicamente allí donde las personas son importantes, muy importantes para otras personas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes rato de no hablar con tu hermano te llama, tú notas que está preocupado, tú tratas de saber exactamente qué le está sucediendo. Entonces te dice, tuve una fiebre como de 40. A ti no te interesa si fue exactamente 40, o fue 39.8, o fue 40.5. Tú estás percibiendo en el tono, en la manera, en las imágenes que utiliza, estás tratando de percibir qué es lo que la otra persona vivió. Entonces, una cosa maravillosa del lenguaje intersubjetivo es que es el lenguaje que conecta a las personas que son importantes unas para otras. Qué bueno que usted escribiera eso. El lenguaje intersubjetivo conecta a las personas que son importantes unas para otras. De manera que si usted me empieza a decir,
No, profe, lo que sucede es que yo tuve una fiebre, ya en ese momento, quizás a mí no me interesa tanto cuál fue la fiebre o si a usted le afectó mucho. Pero estoy seguro que a medida que vamos siendo más hermanos, más amigos, más cercanos, ya me empieza a interesar mucho más lo que usted es. Me empieza a interesar mucho más lo que usted vive. Si usted lo observa bien, en el lenguaje de conocimiento público, puramente público, este lenguaje con autoridad científica, o en el lenguaje de la fantasía, no hay interés por la otra persona. Si el agua hierve a 100 grados, a mí no me interesa quién eres tú. Si yo hago mi serie de Netflix, realmente no me interesa quién eres tú, me interesa que me compres. En cambio, el lenguaje intersubjetivo, que es el lenguaje bíblico, es el lenguaje que conecta a las personas que son importantes unas para otras. Entonces, cuando un amigo me habla algo, ahí sí quiero yo saber qué es lo que está viviendo. Cuando un familiar me habla algo. Entonces, el lenguaje intersubjetivo es el lenguaje propio que conecta a las personas que son importantes unas para otras. Y por eso, este es el lenguaje de la misión. Este es el lenguaje de la misión. Porque ¿qué es la misión? La misión es la transmisión de experiencias a personas que yo considero que son importantes. Porque las amo, porque Dios las ama, porque Cristo me envió a ellas. Entonces son personas importantes. Entonces yo quiero llevarles a participar de mi misma experiencia. Es lo que dice la primera carta de Juan. ¿Qué dice la primera carta de Juan? Para que estéis en comunión con nosotros, porque esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, este es el lenguaje de la ciencia, este es el lenguaje de la autenticidad, este es el lenguaje de la misión. Y uno que tiene que ser un buen teólogo católico, tiene que tener de los tres. Un buen teólogo católico tiene que tener buen conocimiento del lenguaje objetivo, no tenerle miedo, no idolatrarlo. Tiene que saber del lenguaje subjetivo, no tenerle miedo, no idolatrarlo. Pero sobre todo tiene que conocer el lenguaje intersubjetivo, porque ese es el lenguaje que conecta a las personas que son importantes unas para otras. Y ese es el lenguaje que tiene que haber dentro de la iglesia. Ese es el lenguaje que tiene que haber dentro de la comunidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.